Hola amigos de Rincón del Soguero, ¿cómo les va? Bueno, los amigos de Rincón del Soguero y los fanáticos del horno de barro. He recibido montones de mensajes que haga otra cosa en el horno de barro. Como ya hice el pan, si no lo vieron en la descripción lo van a encontrar. Ahora vamos a hacer una pizza casera. Bueno, para hacer esta pizza vamos a necesitar 1 kilo de harina 4.0. Con 1 kilo nos van a salir 4 pizzas. Un sobrecito de levadura seca. Le tapé la marca, a ver si la marca me regala para sacarle la tirita. Agua tibia, sal, azúcar, aceite. Para la salsa vamos a utilizar tomate, si son los tomates naturales mejor, yo todavía en la huerta no tengo, están chiquititos los plantines. Tomate, ajo, cebolla y miren lo que tengo acá, orégano fresco. Igual sirve orégano seco, pero qué mejor que el orégano fresco. ¿Y vieron? Yo vivo juntando las botellitas que encuentro en la calle, estos bidones, los convierto en maceta todo. Son especiales para tener aromática. Miren qué lindo que está el orégano. Ahora sí, pasemos a la pizza. Empecemos con el preparado de la masa. Vamos a necesitar 600 centímetros cúbicos de agua y vamos a empezar con la levadura. La vamos a disolver. La vamos a disolver con el agua tibia también. Y le vamos a echar una cucharadita de azúcar. Una vez que esté bien disuelta la levadura, miren, así que no queden grumitos. Bueno, vamos a la harina. Hacemos un hueco. Y ahora le vamos a echar 5 cucharadas de aceite. Y ahora empezamos a mezclar. Se tiene que ir formando una cremita. Y a medida que se va secando le vamos a ir agregando de a poquito el agua. Una vez que tenemos la harina bien integrado, ven, vamos a proceder a amasar. Lo volcamos en la mesa, no hace falta que la mesa esté enharinada. Empecemos a amasar. Como pueden ver, es una masa muy pegajosa. Hay que ir amasando hasta que se nos deje de pegar en las manos. Nos podemos ayudar con una espátula o con un cuchillo para ir despegando, para que no desperdiciar nada. Y seguimos amasando. Para amasar también podemos usar la misma técnica que aplicamos en el pan. ¿Se acuerdan que era? Que hacíamos como una lengua, envolvíamos, golpeábamos. Ahí, algo. Ahí, ahí. Después de 15 minutos aproximadamente, fíjense cómo tomó. Es importante que la masa nos quede húmeda para que nos quede una pizza bien esponjosa y aireada. Fíjense cómo tomó, cómo quedó la masa suave, húmeda al tacto. La sentimos pegajosa, pero no se nos pega en los dedos. Así de blandita tiene que quedar. Ahora la vamos a poner en un bol. La vamos a cubrir con un repasador y la vamos a dejar que duplique su tamaño. Bueno, ahora, como dije, la vamos a dejar reposar 1 hora, hora y pico hasta que duplique el tamaño. Mientras reposa y aumenta y crece, vamos a encender el horno de barro, así se va calentando.
Bueno, como ustedes saben, el horno de barro que hice es un horno chiquitito, no tiene pretensiones, se puede calentar con cualquier madera. En este momento lo voy a calentar con una poda de laurel. Aparte, la madera de laurel es muy buena y no necesita estar del todo seca, la podemos usar estando verde. Calienta y le deja un olorcito muy rico al horno también. Bueno, para encender el horno cuando no tengo alcohol, yo lo que utilizo es una servilleta de papel que le pongo un poco de grasa vieja o aceite. Hago un bollito, lo pongo en el centro y sobre eso empiezo a armar una casita con las ramas. Listo, armada la casita, ahora voy a prender la servilleta. Espero que no tapar, así ustedes ven cómo empieza a agarrar, si no me quemo. Bueno, ahí ya va levantando la llamita, le vamos agregando de a poco. Fíjense que el laurel enciende, pero re bien. Recuerden que a medida que el horno va calentando, va haciendo menos humo. Ahora que encendió bien, le vamos a empezar a echar las ramas más gruesas. Tengan cuidado que salta mucho el laurel. Lo pueden ir marcando, pegándole de a poco, porque es como es un poco flexible, cuando lo vamos a cortar salta un montón, así que lo podemos marcar y quebrarlo con el pie para no golpearnos en la cara. Mientras dejamos que el horno se caliente, empecemos con la salsa. Vamos a pelar la cebolla. Cuenten qué técnica tienen ustedes para pelar la cebolla. Yo soy así, bien campero, con los dedos. Ahora la picamos, la corto a la mitad. La vamos a tratar de hacer lo más finita posible, por si hay alguien que no le gusta la cebolla. Siempre hay alguno que se queja de la cebolla. Esta me quedó más gruesa, pero la voy a picar así. Acá está picada de las dos formas camperas que sé. Bueno, ahora vamos con el ajo. A ver, cuéntenme ustedes cómo hacen para pelar el ajo. Yo no tengo técnica, siempre me cuesta un montón. Miren, ya se nota que me cuesta. Para mí es más fácil hacer el botón de orillo que pelar un ajo. Ahora lo vamos a tratar de picar, a ver. Finito. A ver qué sale. Cualquier cosa. Los que no les gusta el ajo se van a dar cuenta y me lo van a separar. Vamos a ver que picarlo de nuevo porque quedó medio grueso. Bueno, ahora vamos con los tomates. Yo recuerdo que en el campo hacíamos así para picarlos. Los picábamos en la lata. Quedaban medio gruesos. Los voy a poner en un bol, despacito para no salpicar, y los vamos a pisar. Bueno, acá está todo listo para hacer la salsa, pero como no tengo anafe no la puedo hacer acá afuera, así que ahora nos vamos adentro a la cocina para preparar la salsa. Como tengo la sartén caliente, le vamos a echar un poco de aceite. Ahora agregamos la cebolla. Dejamos que se dore un poco. Mientras esperamos que se dore la cebolla, le vamos a agregar un poquito de ají. Esto es a gusto de cada uno. A mí muy picante no me gusta. Bueno, cuando ya toman un poco de color la cebolla, les vamos a agregar el ajo.
Uy, qué rico olorcito. Y ahora le vamos a agregar el tomate. Yo en este momento, si quedó algún pedacito grande de tomate, lo piso con la cuchara. Bueno, y ahora le vamos a poner el orégano de la pobre plantita que le tuve que sacar las hojitas. Uy, qué pena, pobre planta. Pero para eso es. O le podemos agregar un poco de sal, también esto es a gusto. Yo siempre uso poca sal y poco picante. Pero esto es a gusto de cada uno. Mezclamos bien y vamos a dejar a fuego mínimo, casi corona, que se cocine despacito, como por 1 hora más o menos. Cuando terminemos de que el horno se caliente, ya también va a estar lista la salsa. Bueno, transcurrida aproximadamente 1 hora, miren. Le puse una bolsita también para cubrirla. A ver que no se haya pegado mucho. Lo volcamos en la mesa. Ahora la vamos a cortar en 4. Bueno, acá tengo las asaderas, las vamos a aceitar bien. Bueno, ahora vamos a tratar de armar 4 bollitos. Despegamos. Y formamos bollitos. Ahora lo llevamos a la asadera. Los cubrimos y dejamos que aumente su tamaño. Bueno, después de un rato de descansar, las cubrí con un plástico y para que no se me pegue, como me pasó hoy, le puse aceite, ¿ven? Miren, ahí no se pegó con el aceite, no se pega. Ahora la vamos a estirar, vamos a tratar de estirarla para que quede bonito. Bueno, vamos a ver si la estiro y me queda bien. Vamos a hacerle un borde. Acá vamos estirando. Hasta que llene la asadera. La asadera, que es una tapa de aluminio de una olla antigua. Ya tenemos la salsa lista, miren cómo quedó. Está buenísima. Está muy rica también. Bueno, vamos a pintar la pizza. No le vamos a poner mucho, bueno, esto es a gusto de cada uno. Listo. Ahora vamos a armar una fugaza. Como para la fugaza yo le pongo un poco de sal. Pero esto es a gusto de cada uno. Y un poco de ají. Ya saben que yo le pongo poquito porque a mí muy picante. Ahí, a ver. Y ahí, para mi gusto ahí ya va a quedar que larga fuego. Y ahora la llevamos al horno de barro. Ahora vamos con el horno de barro. Ya se consumió toda la leña. Le vamos a sacar las cenizas y algunas brasitas que le quedaron. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de la temperatura. Le vamos a poner una hoja de papel. No se tiene que quemar, se tiene que poner tostadita. Si se quema es porque está muy caliente todavía y lo tenemos que dejar enfriar. Y miren, se va quemando. O sea que tenemos que esperar que se enfríe un poquitito más. Bueno, acá lo dejamos 10 minutos de enfriar. A ver, ahora se tiene que poner marroncito. Se tiene que ir
Sí, ya les puedo decir cómo va haciendo, poniéndose la hoja, que ya está en la temperatura ideal para cocinar, porque si no iba a fundir todo. Ven que se va poniendo marrón y no hace llama, ni se va doblando así rápido. Esa es la temperatura ideal. Así que ahora vamos a poner la pizza. Bueno, ahora vamos a meter las dos bandejitas chiquitas en este horno. Entra. Esta viene al fondo, me asa la mano. Ahora vamos con esta. Igual las vamos a ir controlando. Lo tapamos para que no se fugue el calor. Y recuerden taparle la chimenea con una latita o con un trapo mojado o algo para que no se fugue el calor. Listo, ya saqué una pizza antes de que se termine de cocinar. O sea que la saqué tipo pre-pizza. La voy a ir cubriendo con queso. Porque somos pobres, usamos queso blando, no usamos mozzarella. Ahora le voy a poner un morrón o pimiento asado. Si quieren saber cómo se hace, en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan a un tutorial para que vean cómo se hace el morrón asado, que es súper fácil. Lo cortamos en tiritas, queda muy rico. Lo vamos colocando. Ahora le vamos a poner aceitunas. Esto es a gusto del usuario, del comensal. Y le ponemos la última en el medio y un poco de orégano. Este ya es orégano de paquetito, no es el de la plantita. Bueno, ahora la vamos a meter en el horno, la vamos a llevar hasta que se funda el queso. A ver si no me quiero quemar la mano. Si no va a haber olor asado en vez de olor a pizza. Ahí. Cerramos y esperamos. Bueno, ya está. El queso ya se está volcando de la asadera. A ver que no me quiero asar. Miren. Miren qué hermosa está. Bueno, ahora vamos a preparar una con cebolla. Bueno, ahora vamos a hacer una con cebolla. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Fugaza, fugaceta? Dejen en los comentarios y me dicen cómo se llama este tipo de pizza con cebolla. Una vez que le pusimos toda la cebolla, le echamos sal. Esto a gusto de cada uno también. Le ponemos queso o mozzarella. Por esta zona no da el presupuesto para la mozzarella, así que vamos a usar ese queso. Esto es queso cremoso comprado en la despensa de Teresa. Le vamos a poner un poco de ají, un poco de pimienta y por supuesto que infaltable el orégano. Un chorro de aceite y la llevamos al horno. Vamos a poner al horno. Bueno, para los que decían que la puerta se quema, miren, un montón de veces que la voy usando, solo se ha tostado un poco. Vamos a poner esta. Ahí. Todavía está, pero que funde el calorcito. Hice un poco de trampa, la traje un poquito para adelante para no quemarme cuando la sacaba. Miren. Uy, el quesito cómo está. Vamos con esta, la vamos a hacer con tomate, queso y el morrón que sobró. Ahora por arriba le vamos a poner tomate fresco, pero no es de la huerta, todavía los plantines, como ya dije, están chiquititos. Le vamos a poner el pedacito de morrón que me sobró. Algunas aceitunas y por supuesto orégano y listo para llevarla al horno. Y vamos con la última. No voy a hacer los 4 bollos porque si no va a ser un montón de pizza para mí solo y voy a tener que invitar a gente a comer, y mejor, como se ven que están saliendo geniales, me las quiero guardar todas para mí.
Bueno, acá ya están las pizzas afuera y ya están cortadas, ¿saben por qué? Porque ya las corté para un video, pero como tengo la cámara rota que estoy filmando con el teléfono tiró un error y no grabó nada. Por suerte nos quedaba una en el horno, así que la vamos a cortar a esa porque esta no quedó nada grabado. A ver si no me quemo porque esta está recién salidita y caliente. Y caliente estoy yo también porque como no funcionó y me hizo perder lo que habíamos grabado. A ver, ahí va. Uy, quema un montón. Vamos a correr la aceituna. A ver si la corté bien, la vamos a levantar. Miren. Miren qué espectáculo. Y con el quesito. Está buenísima y tiene un aroma espectacular del morrón, el orégano, está muy bueno. Hay que probarla. Miren esta, la de cebolla, o la fugaza o la fugaceta, miren qué buena que está. Acá tenemos la que tiene el quesito y los pimientos asados. El aroma que tiene es espectacular. Y esta que tiene un poquito de todo, miren. Bueno, ahora hay que probarla, a ver qué tal está. Está buenísima. Yo mismo le voy a dar varios likes al video porque está muy buena. Y bueno, hasta acá el video de las pizzas en el horno de barro, las pizzas caseras que salieron bárbaras. Bueno, espero que lo hayan visto bien, que lo hayan visto claro, que lo hayan entendido. Es una lástima la partecita que se perdió, pero bueno, cuando ustedes lo hagan lo van a experimentar en carne propia cómo salen estas pizzas. También cuenten cómo las preparan ustedes, cómo las hacen, qué método tienen para saber cuál es la temperatura correcta del horno. Y bueno, y como digo siempre, si el video les gustó, denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media, chau.